En este video explicaremos la resolución de problemas de tiro parabólico cuando se hacen dos lanzamientos a distintos ángulos, que en este caso son complementarios, lo que significa que ambos ángulos suman 90 grados. Se puede tener un ángulo de 40 grados y después aumentarlo a 50. Entonces la suma de 40 más 50 me da 90 grados. En este caso vamos a resolverlo con 30 y 60 grados o 60 y 30 grados respectivamente. Para ello primero vamos a determinar las ecuaciones tomando como base el lanzamiento vertical o tiro vertical, para lo que se tiene que la gravedad ejerce una fuerza de atracción negativa. Entonces recordemos que el valor de G va a ser negativo. Ahora, veamos la figura donde está el golfista. En este caso tenemos la pelota, ¿sí?, de color rojo, y va a ir moviendo hacia arriba formando precisamente una parábola. Por lo que se puede ver que entonces se tiene un plano cartesiano indicándonos que vamos a tener coordenadas x, y que describen el movimiento. Entonces, el valor máximo de x se denominará distancia o desplazamiento y el valor máximo de y se denominará altura. Entonces, dado que se tienen dos desplazamientos realmente, uno en x y otro en y, utilizaremos en este caso un triángulo rectángulo para descomponer la velocidad inicial que nos proporcione. Lo voy a indicar de color rojo y correspondería a nuestra hipotenusa. Entonces, para determinar la velocidad inicial en x, tomaré como referencia el cateto adyacente, por lo que utilizaremos la función coseno. Entonces, BI, ¿sí?, x sería el valor de la hipotenusa multiplicado por la función coseno del ángulo que nos proporciona. Como se puede ver, lo voy a indicar de color azul. Y en el caso de la velocidad en el eje de las y, que es el cateto opuesto, también tomaremos como base la hipotenusa y el cateto opuesto como lo mencioné. Entonces será la velocidad inicial por la función seno del ángulo que nos proporcione. También lo voy a indicar de color azul, dado que se descompone en dos partes. ¿Ok? Entonces, lo que primero haré, indicar la velocidad en x, como lo hice hace un momento. Y posteriormente la velocidad en y, sobre la figura. Una vez determinada tanto la velocidad en x como en y, podría determinar el tiempo en que tarda en subir al punto más alto. Entonces, indiquémoslo, tomando como referencia el tiro parabólico. Entonces tenemos que restar la velocidad final menos la velocidad inicial y dividir entre la gravedad, pero tomando signo negativo, debido a que ejerce una fuerza de atracción hacia el piso. Ahora, debemos recordar que debemos de tomar en cuenta el eje de las y. Y también vamos a tomar como definición que la velocidad final en el eje de las y es igual a 0 metros sobre segundo. Ahora, una vez que tenemos el tiempo, podemos calcular la altura. Entonces, la altura o la coordenada en el eje de las y sería igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo menos, ¿ok?, un medio o 0.5 por g, ya estamos tomando en cuenta el signo negativo, por el tiempo al cuadrado. Eso sería para el lanzamiento en forma vertical, pero en este caso es tiro parabólico. Entonces, lo que debo de tomar en cuenta es la velocidad inicial en el eje de las y.
Multiplicamos por el tiempo menos 1/2 de g por t al cuadrado. ¿Ok? Así quedaría. Entonces no es la velocidad inicial en y solamente. Perdón, la velocidad inicial. Es la velocidad inicial en y. ¿Ok? Bueno, ya con ello también podemos calcular el desplazamiento. Entonces el desplazamiento o el valor de la coordenada más grande en x que alcanza va a ser al tiempo por la velocidad, como en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces en este caso va a ser el tiempo que tarda en subir y que tarda en bajar, por lo tanto es el doble del tiempo en que tarda en subir al punto más alto. Y lo vamos a multiplicar por la velocidad inicial, que es igual a la velocidad final, pero en x. ¿Okay? La velocidad en el eje de las x se conserva. Entonces podemos hacer una multiplicación directa. Y también de ahí podemos indicar que cuando conocemos el tiempo en subir al punto más alto, en este caso, y que también es el mismo en que tarda en bajar, entonces podemos determinar el tiempo de vuelo, que es igual a 2 veces el tiempo que tarda en subir o que tarda en bajar. Bueno, ya con nuestras ecuaciones podemos proseguir a la resolución de problemas. Ok. Se sabe que un jugador de golf hace un lanzamiento de su pelota hacia el hoyo 18 con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Esa es mi velocidad inicial. Entonces 50 metros sobre segundo, que corresponde a mi hipotenusa. ¿Ok? Como lo podemos ver en el triángulo rectángulo. Ahora el ángulo que me proporcionan es de 60 grados. Y en el otro problema es de 30 grados. ¿Ok? Entonces la velocidad final en y, recordemos que es de 0 metros sobre segundo, por definición. Me están preguntando, dice, encuentra la altura máxima y la distancia a la que cae la pelota. Entonces, la altura y la distancia, ¿ok? Voy a copiar estos mismos datos para el segundo problema. Y lo que vamos a cambiar solamente es el ángulo, ahora 30 grados. Voy a marcar de color azul para identificar un problema de otro. Solamente el ángulo, ¿ok? Mis incógnitas las voy a poner de color rojo. ¿Ok? Y ahora sí procedemos con las ecuaciones. Primero voy a empezar con la velocidad inicial en x, después con la velocidad inicial en y, para no tener que estar repitiendo tantas veces ciertos cálculos. Después vamos a calcular el tiempo. Y una vez que tengamos el tiempo voy a calcular la altura o el valor de la coordenada en el eje del h. Y por último, el valor de la coordenada o desplazamiento en el eje de las x. Entonces le voy a dejar la h y la d solamente. Sobre todo por el espacio que luego se reduce. Entonces ya tengo mis ecuaciones que voy a utilizar, tanto en el primer problema como en el segundo problema. Ok. Entonces empezamos con las sustituciones. En este caso va a ser de 50 metros sobre segundo. Y vamos a multiplicar por el coseno de 60 grados. ¿Ok? Y después vamos a hacer lo mismo, pero con el seno de 60 grados. En vez de utilizar el coseno, vamos a utilizar la función seno o sin. Entonces realizamos el cálculo. Entonces 50 multiplicamos primero por el coseno de 60 y obtengo un valor de 25. Y son metros sobre segundo. Vamos con el segundo. Van a ser, ahora en vez de la función seno, perdón, en vez de la función coseno va a ser la función seno. Entonces por la función seno de 60 grados. Y son 43.30, digamos.
o 43.301, 43.301, así quedaría. Esa última velocidad que acabamos de calcular es la que vamos a utilizar, que es la velocidad inicial en y. Entonces, velocidad inicial en y, 43.301. Recordemos que son metros sobre segundo. Y la velocidad final en y, que es en el punto más alto, es de 0. Cuando alcanza el punto más alto va a empezar a caer la pelota. Y recordemos que estamos utilizando el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado para el valor de la gravedad. Vamos a hacer la división. Vamos a borrar esto. Paréntesis 0 menos 43.301 y lo vamos a dividir entre menos 10. Recordemos que es signo negativo. Y obtengo 44.33. 4.3301. Recordemos que el tiempo se mide en segundos. Entonces, esto es lo que tarda en llegar al punto más alto. Por lo tanto, tardaría 8.66 segundos en permanecer en el aire, o el tiempo de vuelo, ¿ok? Entonces, este valor es el que vamos a utilizar, el de 4.33. ¿Ok? Entonces, es el tiempo. En lugar del tiempo ya pongo 4.33 segundos. Donde aparezca t. Aquí está el cuadrado, lo voy a anotar 2 veces. ¿Ok? Ahí lo podemos ver. Ahora, la velocidad inicial en y es de 43.301. Lo voy a dejar como 43.3 metros sobre segundo. Y el valor de la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Quitamos los signos de punto. Cuando son cantidades se tiene que poner el signo de multiplicación. ¿Ok? Voy a poner más grande los paréntesis. Ok, así quedaría. Y ahora sí realizamos operaciones. Los paréntesis, 43.3 multiplicamos, ok, por 4.33 menos 0.5, recordemos que es el valor de un medio, multiplicamos por 10, multiplicamos por 4.33 y por 4.33. Y obtenemos un valor de 93.744. Igual a 93.744 metros. ¿Ok? Ahora, determinamos el valor de la distancia de desplazamiento o coordenada en X. Multiplicamos primero por el tiempo, que es de 4.33, el doble de 4.33. Y multiplicamos por la velocidad, pero en el eje de las X, que fue de 25. Porque se mueve a distintas velocidades. Y una vez que terminamos de anotar las unidades, realizamos los cálculos. Entonces 2 por 4.33 por 25. Y obtenemos un valor de 216.5 metros. 216.5 metros. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros resultados. ¿Ok? Y podremos encerrarlos en recuadros de color rojo.
Ahora vamos a proceder a resolver el segundo problema. Pero ahora el ángulo es el que cambia. En vez de ser de 60 grados, cambia a 30 grados. Entonces primero a 30 grados. Y el segundo a 30 grados ya está. Bx y By. Realizamos los cálculos. Entonces 50 coseno de 30 grados y me da 43.301, que es el valor que tengo en la parte de abajo. Entonces ya tengo cuando utilizamos el coseno de 30 y ahora me falta utilizando el seno de 30 y me da 25. O sea, se invierten los valores. ¿Ok? Este 25 lo voy a marcar en azul, contorno, dado que acá utilicé el 43, nada más para diferenciar lo que estoy utilizando para el tiempo. ¿Ok? Entonces aquí voy a utilizar el 25, 0 menos 25, ¿ok? Y voy a dividir entre 10. Vamos a realizar las operaciones, paréntesis, 0 menos 25, y vamos a dividir entre menos 10. Y me da 2.5. Entonces obtengo en lugar del 25, 2.5 segundos, que es la décima parte de los 25. Ahí está. Entonces va relacionada, en este caso, la velocidad inicial en y. ¿Ok? Con respecto al tiempo. Ahora vamos a calcular la altura y también va a estar en función de y. Yo también lo voy a marcar. Ahora no van a ser 43.3. En este caso van a ser 25 metros sobre segundo y los 2.5 segundos. Entonces la altura va a cambiar. Hagamos el cálculo. 25 multiplicamos por 2.5, cerramos paréntesis, restamos paréntesis, 0.5 por 10 por 2.5 y por 2.5. Cerramos paréntesis. Me da 31.25 metros. O sea, la altura, ¿sí? Realmente es menor. Y por último vamos a calcular el alcance o desplazamiento. No vamos a utilizar 4.33, va a ser 2.5 segundos. Y en lugar de 25 metros sobre segundo, ¿ok? Vamos a utilizar el valor que está en rojo, que es 43.301. ¿Ok? Vamos a hacer las operaciones. Entonces, 2 por 2.5 por 43.301. Y obtenemos 216.5 o 0.505. ¿Ok? Entonces salieron más decimales. Y esa velocidad está en función de x, velocidad inicial en x. ¿Ok? Bueno, entonces voy a marcar también en rojo y en azul respectivamente. ¿Ok? Bueno, entonces el alcance es el mismo, lo voy a marcar de color amarillo. No se puede, yo creo que lo vamos a dejar así. Vamos a solamente aumentar el grosor de la línea. Este es el de 216, ¿sí? Y este también es el de 216. Ahí está. Entonces el alcance es el mismo. Y las alturas son distintas, ¿ok? Bueno, entonces voy a reducir solamente el zoom para que se comparen el primer y segundo caso respectivamente. Entonces vamos con el primer caso.
Ahí está. Y posteriormente con el segundo caso. Bueno, por mi parte es todo. Gracias por su atención.